para los que queráis conocer el rendimiento puro de cada uno de los pilotos con sus monoplazas a una vuelta, vamos a empezar viendo las vueltas potenciales de la clasificación. Vamos a analizar esa sesión clasificatoria. Sesión donde hubo pilotos que no tuvieron suficiente rodaje con el neumático blando, como son el caso de Hülkenberg y de Sainz, que los dos se quedaron en Q2 sin alcanzar a lo mejor sus posiciones objetivo, porque en los entrenamientos libres 1 y los entrenamientos libres 3 llovió, se utilizó el intermedio y hubo prácticamente solo rodaje con el blando en los libres 2, que Carlos Sainz tuvo una avería de caja de cambios y Nico Hülkenberg sufrió un accidente en los primeros minutos por las fuertes rachas de viento. Un viento que también fue importante, eh, teniendo menor incidencia en la sesión de clasificación. Respecto a los rendimientos puros y duros, lo que podemos ver es un Lando Norris bastante superior al resto, 2,5 décimas que consiguió en potencial sobre Max Verstappen, pero que se acercó a medio segundo en lo que fue la vuelta real de la Q3, siendo el único piloto capaz de completar la vuelta por debajo del 1,10. Una diferencia muy grande para un circuito tan corto como el de Zandvoort. Y que tenía el primer tramo. Tú ves el sector 2 y el sector 3 se anula con Verstappen. En el primer tramo, 2,5 décimas. Y tienes la frenada de la T1 y la frenada de la T3. Ahí está sacando el tiempo. Por eso fue tan superior este fin de semana Norris a Verstappen. Porque la velocidad mínima que tiene y la entrada en curva y cómo mete el coche en curva en McLaren es como ningún otro. Y eso te deja Verstappen por detrás a 2,5 décimas y Piastri incluso no es capaz de hacer lo que hace Norris. Que Piastri pierde 1 décima con Verstappen en la zona central, básicamente. Luego te queda Russell, te queda Pérez, te queda Leclerc, un poquito más descolgado, te quedan los Aston Martin, que aquí parecían que estaban bien. Pero claro, miras para atrás y te das cuenta que en el 15 también está Gasly, que en el 16 está Albon, que en el 18 está Hamilton y Sainz, pero que se han quedado fuera. Pues viene a decir de, vale, el quinto equipo Aston, pero Alpine sigue, Williams sigue, la gente sigue. Que quizás los que no estuvieron fueron otros pilotos y por eso los dos Aston Martin están en la Q3 cómodamente. Quiero decir, nos alegramos porque Aston Martin y Fernando Alonso se acercó a los tiempos de Checo Pérez y de Charles Leclerc, que digamos que son los que cierran ese grupo de cabeza, pero claro, son séptimos, octavos. Los dos alcanzaron la Q3 porque no pasaron ni Hamilton ni Carlos Sainz. Exacto, Hamilton Seguramente problemas en Q3. uno de los dos Aston Martin se hubieran quedado fuera. Bueno, podría ser, podrían haber estado ahí. Hamilton cedió sector 3, Sainz sector 2, pero básicamente está en P7 porque Sainz y Hamilton están fuera de posición. El tema, que luego también es bueno. El Ferrari del Aston Martin a cero, que estaban a una vuelta a cero. Luego el Mercedes estaba a 3 décimas, que estaba sobre todo en el tramo central. Bueno, con Alonso en el primer tramo y luego en la segunda zona. Pero con Leclerc estaba muy cerca. Lo único que te queda los McLaren y los Mercedes y los Red Bull que están arriba, pero es que realmente la actuación de Aston Martin aquí fue bastante buena. Un 10-5, evidentemente no es un 9-6, no es un 9-9 de Verstappen, que creo que alguien dijo que la pole iba a estar en 9, pero no hagáis mucho caso, no recuerdo quién fue. Y desde ahí nos deja de que Aston Martin pues se podía ser el equipo de el equipo que podía luchar por el acceso a la Q3. A una vuelta todo parecía muy bien. El problema es que más allá de la vuelta, como dice Alonso, cayeron con fruta madura. Que el neumático nuevo enmascara carencias que pueden tener los equipos. Vamos a pasar rápidamente por cómo fueron el paso de los pilotos en cada tipo de curva. Tenemos el ejemplo de la T1, que son curvas lentas, donde Max Verstappen entró con mucha velocidad, Gasly también, lo que les permitió conseguir una gran vuelta. Los McLaren, que siempre son de los mejores en este tipo de curvas. Y en la parte de atrás vemos a Fernando Alonso y a los Mercedes con 7 kilómetros por hora menos en la T1 en las mejores vueltas. Sí, sí, desde luego. Ahí le costó bastante. Le costó bastante todo esto. Pero, ¿crees que podría haber un factor de
como los tres sectores tienen relevancia, algunos pilotos se ahorraron más al principio para atacar al final. Pues no lo sé, aquí no se nota tanto porque no hay tanta diferencia como en otros circuitos que sí que tienes más curvas rápidas. Si hubiera sido entrada peralte más rápida, seguramente sí. Pero aquí no era tan importante, había más curva lenta, entonces tenías más margen para poder hacer el tiempo más tranquilo. Respecto a curva rápida, podría darse en la T7. Ahí es donde sí que consiguió mayor ventaja Max Verstappen. Por encima de los 220 km por hora, ya sabemos que es donde el Red Bull empieza a conseguir ser la referencia en esta Fórmula 1 y McLaren empieza a quedarse por detrás. También buen paso de los Mercedes. Sí, aquí aguantaron bastante bien y se puede dar bastante buen rendimiento. Y para terminar con la curva media, una curva decisiva tanto en clasificación, porque le dio mucho a Lando Norris, lo veremos ahora a continuación en la telemetría, como en carrera, para poder adelantar y encarar bien el mayor tramo de gas a fondo que tiene el circuito de Zandvoort. Aquí el paso por la T13 de Lando Norris fue una barbaridad, por encima de Charles Leclerc, que cerró bien la vuelta, y se van quedando ya por detrás Verstappen, los Mercedes, y Alonso, que aquí sí que es más competitivo que la zona media, que pierdas. Sí, esto no obstante lo veremos creo al final del programa con más detalle, con todo lo que pasó en la velocidad en curva lenta, media y rápida. Sí, ahí Pero con más sí, datos de más vueltas, o sea, de más sí, curvas. sí. Esta curva, pues por lo que se puede ver, McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Lo que pasa es que no es todo representativo. O sea, ahí necesitamos estudiar todas las vueltas, todas las curvas que se hacen en un rango de velocidad para poder tener una imagen más clara. Como os comentaba, tocaba analizar la comparativa en la pelea por la pole position, donde Lando Norris fue superior en todo momento a Max Verstappen. Tan solo como hemos visto en esa entrada de T1, que mantiene un poco más de velocidad el piloto holandés, consigue colocarse por delante, pero a nivel de tracción el McLaren les superó claramente. Luego, en el segundo sector, esa parte central de la vuelta, con esas curvas rápidas como la T7 y la T8 con velocidades superiores a 215 km por hora, fue recortando tiempo Max Verstappen con el Red Bull, porque consigue tener un poquito más de estabilidad en curva a alta carga, en zonas de alta carga aerodinámica, pero luego esa importancia de la T13, esa tracción de nuevo del McLaren de Norris para acabar de rematar la vuelta al final. Fíjate aquí varias cosas importantes. Primer tramo es para Norris. Te saca décima y media en el paso por T1, otra décima y media en la tracción de T3. Luego el sector 2 es para Verstappen, porque es capaz de reducirte bastante la diferencia. Y la parte final de nuevo es para Norris. ¿Qué se puede ver aquí? Norris tiene mejor entrada de la curva lenta, tiene mejor salida de T3. La curva rápida sabemos que es la única zona donde sigue viviendo, donde sigue con vida el Red Bull. Lo vemos en el gas de la curva 7, ahí va mucho más sostenido Verstappen que Norris. Le quita menos en gas a fondo Verstappen que Norris, a pesar de que ninguno es capaz de hacer esa curva a fondo, lo que es normal, porque es una salvajada hacer eso a fondo. Pero tienen que levantar y Verstappen levanta menos. Luego la curva 8 también mejora Verstappen. La entrada de la curva 9 y 10 es un pelín mejor para Verstappen y desde ahí se quedan a poco más de una décima, que incluso la cierra, pero por tracción de la curva 11 ya se va todo y acaba Verstappen por delante, o sea, Norris por delante por la tracción que tiene la 11 y de la curva 12 y de la curva 13 por gas, es decir, que están casi a cero en el último tramo y ahí es donde realmente consigue el tiempo el McLaren. No se ve especialmente la gran diferencia que tiene Norris. Norris es un piloto que tiene más velocidad en curva media y en curva lenta, y la curva rápida sigue siendo territorio Red Bull y seguirá siendo territorio Red Bull. Aquí pudo aguantar un poquito más vivo Verstappen, y Norris demuestra que el 1 y el 3 es para él. Son diferencias pequeñas, pero a bajas velocidades que se amplifican. En el Delta sí que queda bien claro
la ventaja que tiene este McLaren respecto al Red Bull.